Es momento de recibir ahora a Sergio Aguirre. Él es hijo de uno de los soldados identificados el año pasado en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, y también están con nosotros Luis Quinteros y Luis Gauna, excombatientes de la Guerra de Malvinas. 36 años de esta guerra. Chicos, un placer recibirlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, voy a ir arrancando por parte, porque hace un momento hablábamos detrás de cámaras y me contaban, bueno, Luis, en tu caso, estuviste en el crucero General Belgrano. Impresionante esta historia. Sí, sí, terrible. Lo más triste Sos uno de los sobrevivientes. Sí, es haber perdido un amigo y, bueno, el resto de compañeros, ¿no? Que es la mochila que se carga toda la vida. Cuéntenme un poquito, estuviste en el General Belgrano, Luis, en tu caso. En mi caso yo era soldado del ejército, del regimiento de Patricios, y en Malvinas fui cedido a préstamo al regimiento 6 ¿A préstamo? Sí, una manera cómica de decirlo. En realidad, claro, nos mandaron como refuerzo al Monte Dos Hermanas, nosotros éramos morteristas. Entonces fuimos como refuerzo al Monte Dos Hermanas del regimiento 6. Estabas en el regimiento de Patricios, me dijiste, y pasaste al regimiento 6. Sí, en realidad seguí siendo de Patricios, pero digamos que nos prestaron al regimiento 6. Y cuando te comunicaron esto, ¿cómo fue la comunicación? ¿Habían rumores de la guerra anteriormente? ¿Ustedes estaban al tanto, nosotros, mi grupo llegó a las islas con la guerra ya empezada. Nosotros... Es decir, que desde que empezó ustedes ya sabían que les podía tocar. Sí, por supuesto. Estaban nosotros listos, se podría decir. Sí. Era la sensación que había en todos lados, no sabíamos el tiempo que esto se iba a extender y sí, o sea, sabíamos a dónde estábamos. Por ahí la gente que participó en el desembarco del 2 de abril no lo sabía, se enteraron arriba del barco, pero nosotros no, nosotros ya sabíamos. Incluso fueron con la idea de que iban al sur, no que claro, era un ejercicio. Tal cual. Los conscriptos por lo general eran los últimos en enterarse. No sé por qué razón, pero por ahí una estrategia militar para que no se disparen el pánico. En un momento vamos a hablar con Sergio, que fue uno de los familiares que viajó en marzo a las islas por primera vez a visitar las tumbas de sus familiares, pero antes quiero detenerme también, Luis, en cómo te enteraste de la guerra. Estabas en el General Belgrano, pero ¿cómo fue cuando te enteraste? ¿Cómo Nosotros llegaste? Estábamos en Puerto Belgrano. Sí. El 2 de abril no participamos en la toma, la recuperación de las Malvinas. Zarpamos el 16 de marzo, 16 de abril. De abril. Y obviamente que no era un viaje de placer debido a la carga de municiones, víveres, que es la comida. ¿Las condiciones en las que estaban cómo eran? Mira, yo no sufrí lo que sufrieron los compañeros de ejército, por ejemplo. En el barco teníamos de todo. Teníamos para navegar muchos días sin tocar puerto, municiones hasta el moño y teníamos para pasar en alta mar varios días tranquilamente. Imagino que las imágenes de ese momento del hundimiento te acompañan, como decías hace un momento, siempre, ¿no? Sí. Todos los días y más aún en cada aniversario, hoy a 36 años. Sí. Después de 36 años, me contabas que estuviste más de 20 horas de naufragio. Sí, 29 horas náufrago, a la deriva. Dios solo sabía quién iba a sobrevivir y... Sobreviviendo a esas temperaturas también y las condiciones, ¿no? Sí, sí. Aparte día de hoy, no sé nadar, así como... Mira. Te puedes imaginar que estaba como resignado a lo que pase. Ahí sos súper católico, te rezás los Padres Nuestros que nunca rezaste en tu vida. Surge la fuerza, ¿no? Desde donde uno no se imagina. Sí. Y bueno, ¿cuántos eran en la balsa que vos estabas? 19. 19. Me contabas que por ser 19, eso los ayudó a sobrevivir a la temperatura también que había. Sí. También te cuento, la balsa que me tocaba a mí, yo no la pude tomar, porque, ya te digo, estaba como resignado. Ayudé a mucha gente que estaba quemada a subir a las balsas. Y yo dije, bueno, hasta acá llegamos, voy a colaborar con mis compañeros. Y fue una de las 10 últimas balsas que abandoné. Y la mía se perdió, se murieron todos, la que me tocaba a mí. Es decir, que subiste en otra por quién sabe qué cuestión, ¿no? Sí. Del destino. Sí,
un gatito, ¿viste? Las 7 vidas, bueno, ahí fue una. Luis, 36 años después, ¿no? ¿Cómo ves esto de que los familiares puedan volver a las tumbas, puedan finalmente reconocer a los soldados, ¿no? Sí, está muy bueno, cierra un círculo para ellos, ¿no? Lo que a mí me duele, respetando siempre, ¿no?, la decisión de los familiares, el tema de tener que viajar con las reglas de los ingleses. Te ponen los horarios, dónde ir, eso me reduele. No estoy en el lugar de ellos, por supuesto, ¿no? Te opino y ahí, mi opinión. Ahí sabrá contarnos bien, Sergio, viajaste ese 24 de marzo, llegaste a las islas 26 de marzo con los 214 familiares que fueron. Hace una semanita nada más. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue viajar? ¿Cómo fue llegar? Se organizó el viaje con 107 familias que son las que prestaron el ADN para lograr la localización de los cuerpos. Sí. Nosotros hablamos de localizar porque están identificados, todos tienen nombre y apellido. Mira. Entonces lo que faltaba era localizar exactamente cuál era la tumba, ¿no? Claro. Por eso hablamos de localización. Y gracias a Dios que se tomó la decisión de viajar las 107 familias, porque en toda la preparación del viaje hubo 2 reconocimientos más. Porque primero inicialmente eran 88 y después fueron 90 los soldados que tenían su nombre en la lápida. Bueno, fueron un trabajo muy duro que hizo la Comisión de Familiares, que colaboró con la Secretaría de Derechos Humanos, con la Cancillería, y también tuvimos que sentarnos a hablar con los ingleses en la Embajada de Gran Bretaña, ¿no? Sí. Tengo que destacar que todos tenían una muy buena voluntad de colaboración, de confianza, para que se llegue a cabo este viaje y que podamos... encuentro, ¿no? También. Sí. Lo que yo creo que primó es tender puentes, por lo menos de la comisión es lo que queremos hacer. Tender puentes, recobrar la confianza y sentarse a discutir, aunque sea con los ingleses. Lamentablemente ellos están usurpando la isla y hay que sentarte a hablar con ellos. No nos Sergio, queda otra. ¿cómo fue la llegada a las islas? ¿Cuántas horas estuvieron en el cementerio, por ejemplo? Habremos estado 3 horas aproximadamente. ¿Esto pautado en base a cómo fue la coordinación allá? Se tuvo que adelantar, por ejemplo, el vuelo 1 hora. En vez de salir 4:30 de la mañana, se salió 3:30. ¿De regreso o de ida? De ida. De ida. Sí. Ya a la 1 estábamos subiendo a los micros desde el hotel. Porque por el pronóstico de tiempo se sabía que iba a empezar a soplar mucho viento, que después se cumplió, así que tuvimos que salir 1 hora, adelantar todo el viaje 1 hora. Nos recibieron las islas imponentes. Yo nunca había viajado, primera vez que tocaba nuestro suelo ahí. ¿No? Con este clima que vivió tu papá. Nos recibieron con un sol radiante, con ese celeste en el cielo y con nubes blancas que constantemente nos estaba siguiendo la celeste y blanca nuestra. Aunque no podíamos llevar banderas, pero las teníamos ahí en el cielo. Y al llegar al cementerio fue un dolor muy grande. Se sentían llantos y gritos de madres que llamaban a su hijo. Pero eso después fue mutando a una sensación de tranquilidad, de paz, como que uno largó el dolor que tenía acumulado. Y te diría hasta que mutó en una sensación de alegría, de euforia. Así es como nos sentíamos. Por los medios está circulando una foto que se tomó al final, que estábamos todos reunidos en la Cruz Mayor y si te fijas en la cara de cada uno estaba una sonrisa y la alegría porque se llenó de vida ese cementerio que tiene muerte y soledad. En ese 26 de marzo se llenó de vida y de alegría porque estábamos todos reunidos, los familiares, al lado de la tumba de nuestro deudo, de nuestro héroe. Yo, en mi caso particular, mi papá era marino mercante, fue de voluntario a las islas y siempre creímos que la tumba de él era el mar. Así que cuando nos dieron el resultado del ADN,
nos llevamos la sorpresa de nuestra vida. ¿Pensabas que nunca ibas a volver a encontrarte? No, porque, digamos, 35 años, casi 36, sí, de creer que sus restos descansaban en el fondo del mar. Así que, bueno, nos llevamos esa gran sorpresa y el lunes de hace una semana pudimos reencontrarnos. Yo lo tomé como una invitación que me había mandado mi papá de ir a visitarlo y de conocer las islas, y pudimos llegar. Son viajes sanadores. Sí. Así que eso es lo que estamos tratando de conseguir desde la Comisión de Familiares, que se vuelvan a realizar los viajes para todos los familiares. Sí. Porque ahora viajaron 107 familias, pero obviamente quedaron muchos de los 649 héroes con ganas de ir, de volver a ir, y algunos que todavía no fueron. Entonces así estamos luchando para volver a esos viajes que son sanadores y son mimos al alma. Tal cual. Luis, en estos 36 años vos viviste la tierra, ¿no? Viviste Malvinas desde la tierra. Y creo que ahí fue la parte, si bien desde cada punto fue una guerra cruda, ninguna guerra es buena claramente para nadie, para ninguna parte, pero lo viviste desde ahí, desde esa parte que se habla en estos 36 años, que fue la más descuidada, que fue la menos acompañada. Sí, en realidad yo escuchaba con atención lo que él contaba y él decía, yo no tuve que pasar por lo que pasaron mis compañeros, pero yo creo que lo nuestro fue un poco más llevadero en el sentido de estar con el compañero al lado, de saber dónde estábamos pisando, de saber que teníamos al enemigo enfrente. De tener cierta seguridad, claro, ¿no? sé si seguridad, pero por lo menos saber quién estaba enfrente. Sí. Lo de ellos fue sorpresivo, fue casi traicionero. Hoy se discute si es o no un crimen de guerra lo del crucero General Belgrano. Yo siempre dejo que opinen los sobrevivientes. Yo tengo mi punto de vista, pero siempre prefiero la opinión de los sobrevivientes. Y bueno, después toma, digamos, dimensión todo, pero gracias a estas cosas, ¿no? Donde se vuelve a poner Malvinas en el tapete, cuando se identifican a los caídos que no estaban identificados. Entonces, Malvinas aparece en los medios, si no es el 2 de abril, unos días más, y después, claro, no nos olvidamos. Sí. Tomó cierta relevancia este año por esto. Bueno, la idea nuestra es que no sea solamente eso, o sea, buscar, yo no digo el reconocimiento a nosotros, porque fuimos actores, porque nos tocó como le podía haber tocado a cualquier argentino, pero sí instalar el tema del reclamo de la soberanía, que sea un poco más enfático. Yo estoy observando en estos últimos años muy poco de eso. O sea, a mí me gustaría que siempre negociando, discutiendo, no hablar de guerra, porque las guerras no resuelven absolutamente nada. Perdemos todo, pero creo que es lo que pudimos rescatar este año, es eso, tener un poco más tiempo el tema Malvinas estar más presentes. Exactamente. Fuera de fecha, ¿no? Exactamente, es la idea, no circunscribirlo al 2 de abril. Sí. Ambos Luis presentes en esta noche, excombatiente, Sergio, hijo de Miguel Aguirre, también caído en Malvinas. Un placer haberlos recibido, realmente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y estos 90 soldados que hasta hace un año eran soldados argentinos, solo reconocidos por Dios, se encontraron con sus familiares y se vivió este encuentro. De esta manera en M20 homenajeamos a todos los caídos en Malvinas, a los excombatientes también, que hoy continúan junto a nosotros y que, como dice Luis, ojalá fuera de las fechas siguen estando presentes y siendo acompañados por toda la sociedad. De esta manera homenajeamos en este 36 aniversario de la Guerra de Malvinas en M20.